Hola, buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de cuándo nos veas. Estamos en el Club de Palabras Compartidas y el día de hoy tenemos al capitán Héctor Asdrúbal Urruti Escobel, que nos va a platicar acerca de la protección civil. Y nos acompañan de primera instancia Javier Romero y Mirnita Matus. Y le cedemos la palabra al capitán Asdrúbal. Qué gusto verlos, qué gusto. Para mí es un placer, de verdad, es un honor estar con ustedes. El tema de protección civil, pues creo que es algo que deberíamos de conocer todos. Todos tendríamos que tener perfectamente identificado cómo podemos autoprotegernos, cómo podemos tener medidas preventivas en el hogar, en el trabajo, a donde vamos. Pero, pues yo creo que lo malo de esto es que muchas veces tenemos como mensajes encontrados. Y aquí yo creo que parte de la importancia de esto es que pues no debe de ser así. Parte de la importancia de esto es que hay una metodología para hacer las cosas y lamentablemente en esta metodología a veces tenemos gente que pues que desconoce del tema, que tiene cargos muy importantes a nivel nacional y pues nos tiene a veces pues con el alma en un hilo, porque nos damos cuenta que estamos así como muchas veces sin saber algo. Y me explico. ¿Ustedes han visto en alguna ocasión algún letrero que diga qué tienen que hacer en caso de sismo? Quiero así como que me ayuden a recordarlo. De esos que están pegados en todos lados, ¿no? Si va uno a un centro comercial, está pegado. Si uno va a un lugar que que tiene varios pisos, está pegado. No sé si han visto que dice que si uno está en un lugar así, pues tiene que ir a un lugar en específico a protegerse. No sé si te acuerdas tú, Javier, o Mirnita, o Fabio, al respecto. De debajo de la mesa. Exacto. Lo único que puede hacer uno debajo de la mesa, nos lo dijo muy bien un célebre este, especialista en temas románticos, que era el maestro Armando Manzanero, ¿no? O sea, en caso de sismo no sirve nada irse abajo de una mesa, porque imagínense cuatro patas que nos cuiden para un caso de sismo, pero hay miles y miles de letreros con esa... ¿Me dejas compartir pantalla, por favor, Fabio? Hay miles y miles de letreros con esa recomendación, pero les digo, lo único que puede hacer uno debajo de la mesa es como dice la canción de Armando Manzanero. No, todavía no puedo compartir, ya, pero yo les quiero mostrar algo. Este es un canal de YouTube que tengo donde hablo acerca pues, de las cuestiones que creo se pueden mejorar, ¿no? Y aquí tengo uno, pero si no se escucha, me dices, Fabio, y para a ver qué aprieto para que se pueda escuchar, ¿no? Pero me gustaría que vieran este video. ¿Alguien sabe dónde venden las mesas antisismo en México? ¿Se escucha? Se escucha, pero muy bajito. Mueven. ¿De qué material serán? Porque nos indica que en caso de sismo nos ubiquemos en una zona de seguridad. Yo creo que la mesa debe ser una de esas zonas. ¿Se imaginan la resistencia que tienen? Porque para aguantar una losa de concreto, que es con lo que están hechos los techos, debe ser muy resistente. Y bueno, está muy cañón que promuevan que incluso los niños se resguarden allí. Uno como sea, pero las criaturas... Se escucha, pero no se ve. ¿Quién permite ¿no se ve, amigo? Millones de inmuebles que son susceptibles de que Yo sí lo veo. afectada por el sismo, por nuestra ubicación geográfica y por las placas tectónicas, promuevan que las personas compren estas mesas para protegerse?
porque los sismos de 1985 y del 2017 recientes nos dejaron experiencias muy malas, ¿o no lo recuerdan? El problema también es que no nos dicen el material del cual debemos comprarlas, porque una mesa de vidrio no creo que resiste una losa de concreto, o será por la forma, porque en la imagen parece que es una mesa cuadrada. Tal vez eso la haga suficientemente fuerte y sismorresistente para detener una losa, o tal vez sea la estructura, pues de la forma que sea, faltan esos detalles en su letrero. Pero ¿cómo podemos saber de qué material o estructura comprar la mesa? Primero, debemos conocer por lo menos, como mínimo, los materiales que contiene la losa que está en el techo. Los arquitectos saben que para temas estructurales y logísticos, el peso de los materiales de la construcción es delicado y trascendental. El concreto armado tiene un peso aproximado de 2.400 kilogramos por metro cúbico. Por eso, cuando lo colocan y cuelan una losa, vemos lo complicado que es, y más en edificios altos. Y bueno, solo pusimos el ejemplo de 1 metro cúbico, pero imagínense cuántos metros cuadrados abarca nuestra losa. Un chorro. Vamos a hacer un símil de pesos. 1 metro cúbico de concreto armado equivale a 2.400 kilogramos, lo que es superior a 2 toneladas. Imaginemos por un momento las dimensiones de un hipopótamo adulto. Esos mamíferos pueden alcanzar un peso que bordea las 2 toneladas. Ya está. Entonces, nuestra mesa por lo menos debe soportar un hipopótamo, pero no uno bebé, algo más grande. Exacto. Obviamente estoy bromeando con esto, porque en caso de que exista un colapso del inmueble donde nos encontremos, existen muchas cosas a considerar. El tamaño de la losa es uno de ellos. Además, que no contiene solo 1 metro cúbico de concreto, nuestra losa, sino muchísimos más. También todo lo que soporta el techo que nos cubre. ¿Se imaginan la cantidad de peso que se generan con escritorios, baños, mesas de trabajo, computadoras, personas y mucho peso más? Y todo lo que también está allí y es peso adicional, madera, cerámica, cables, lámparas, etcétera, pero ese etcétera es muchísimo más peso. Y otro factor no menos importante también lo es la velocidad de caída, por lo que solo con esos datos nos damos cuenta que el gráfico, donde tenemos 4 patas con una cubierta superior, donde le está diciendo la autoridad a la población que se resguarde en caso de sismo, no es una opción. El peso va a hacer que se colapse y no sobreviva a persona. ¿Lo habían pensado ustedes alguna vez? ¿Creen que la autoridad lo ha tomado en cuenta alguna vez también? Esta información que les presento no es para infundir miedo o que mejor ya no hagamos nada. Al contrario, es para aprovechar al máximo el tiempo que nos brinda el sistema de alerta sísmica antes que nos afecten los movimientos y estragos del sismo. Es un tiempo muy valioso que nos... Aquí lo que quiero hacer ver es que a los niños se les enseña a que cuando hay un simulacro, se vayan abajo de una mesa, de su pupitre, y ahí estén esperando el sismo. Pero lamentablemente, eso no es correcto, porque 4 patas para un sismo no puede contener si se cae una losa o si se cae algo. Pero si esto les enseñan a nuestros niños, imagínense cuántas generaciones vamos a seguir haciendo eso. Entonces, ahí es donde tenemos el problema mayor. Pero imagínense que también las autoridades a nivel federal les dicen a las personas que cuando se escucha el sistema de alerta sísmica, y eso lo vimos la semana pasada, Mirnita, cuando mencionaste de la falla de allá de Nenorte, donde te encuentras tú, o sea, imagínate que le digan a las personas que no salgan de sus edificios, que se vayan a la azotea. Eso es lo que les dicen en México. Pero en la azotea hay gas, en la azotea hay agua, en la azotea hay energía eléctrica, en la azotea está el cuarto de máquinas de los elevadores. Entonces, todo lo que se puede presentar, pero sobre todo la cantidad de gente que puede subir. Y por lo regular en la azotea hay una única puerta por la que accesamos a la azotea.
Entonces, si esa puerta se descuadra, pues ya nos quedamos ahí atorados. Entonces, es un problema mayúsculo cuando no le damos la información correcta a las personas. O imagínense ustedes el sistema de transporte colectivo metro. No sé si alguien se ha subido al metro. Tú, Mirnita, allá, ¿has venido al metro aquí? Pues Sí, correcto, en Ciudad de México. imagínate en el metro, o sea, se sube una cantidad de gente tremenda y es obligación de las autoridades y sobre todo en las áreas comunes y sobre todo en los inmuebles de gobierno que se escuche la alerta sísmica cuando se activa. La alerta sísmica se activa con 96 estaciones sismorreceptoras que están en el Pacífico. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que alguien decidió que en el metro no se escuchara la alerta sísmica, porque la gente se espanta. Pero hay tanta cantidad de personas en el metro que cómo es posible que alguien determine que no se escuche el sistema de alerta sísmica y ya. Pero son 2 millones de personas al día que visitan el metro. Entonces, nunca les han dicho que nunca se va a activar el alerta sísmica en el metro. Y ese es un problema de comunicación y ese es un problema porque no se toman decisiones adecuadas. Por ejemplo, cuando se capacitan a los brigadistas de protección civil, ¿ustedes saben qué es un brigadista de protección civil? ¿Han escuchado eso? O más o menos. ¿Qué piensan ustedes de los brigadistas? Vamos a ver. ¿Qué opinan? Elia, muy buenas noches. ¿Tú dónde estás, Elia? Yo me encuentro en Monterrey. Ah, muy bien. Elia en Monterrey, Javier está en Puebla, Mirnita está en Tijuana Correcto, Tijuana. y Fabio está en la CDMX y yo estoy en el Estado de México. Entonces, imagínense, un brigadista de primeros auxilios. ¿Ustedes creen que se identifica de la misma manera un brigadista de primeros auxilios en los diferentes estados donde estamos? ¿Creen que tendría No, que ser? es diferente. Tiene que ser diferente porque las situaciones que se van a presentar son diferentes en las diferentes partes de la República. Sí, son diferentes en las partes de la República. Gracias, Fabio. Ahorita lo vemos, ese chaleco blanco. Pero, o sea, imagínense un Walmart o imagínense una escuela. Las actividades de primeros auxilios, pues todos tenemos los mismos huesos, la misma cantidad de sangre, lo de las extremidades. O sea, cuando alguien se disloca un hombro, pues es o el derecho o el izquierdo. Alguien se esguinza un tobillo, es o el derecho o el izquierdo. A alguien le pasa algo en el cuerpo, pues es lo mismo. Entonces, en toda la República se debería llamar Brigada de Primeros Auxilios igual. ¿Por qué? Porque pues tienen que hacer la misma actividad. Una brigada de combate de incendios. Hay un conato de incendio que es como cuando sale humo, pero todavía no se vuelve incendio. Y por lo regular los brigadistas de combate de incendios utilizan un extintor, porque no son bomberos especializados, pero tienen que saber todo lo que puede producir un incendio, como una instalación eléctrica, una instalación de gas, lo que tengan en su inmueble que puede ser diferente. Pero la brigada se tendría que llamar igual y también tendría que tener el mismo color de identificación. ¿Cómo qué color sería, Fabio? ¿No lo tienes ahí? Exactamente, rojo. No es por Santa Claus, sino es por los bomberos. Y el chaleco blanco de primeros auxilios no es porque son ángeles, sino es por el servicio médico, que por lo regular los médicos traen batas blancas. Pero bueno, lo que dijo Elia tiene mucha razón. Allá en Nuevo León, ¿estás, Elia? Sí, en Nuevo León. En Nuevo León. En Nuevo León, pues
no sufren casi lo mismo que en México, pero el principio es el mismo. Me explico. Cuando hay un Sí. incendio, la gente no se puede quedar en el lugar del incendio, se tiene que salir. No. Cuando hay un sismo, los pisos de arriba repliegan y los pisos de abajo evacúan. Pero no hay otra cosa, o es repliegue o es evacuación. Cuando hay un huracán, que es ahorita como el tema, aquí lo importante es que nosotros sepamos qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero por lo regular, no estamos en el lugar de trabajo porque hay suficiente tiempo antes con los avisos meteorológicos de que llegue el huracán a donde estamos nosotros para que no estemos en nuestro lugar de trabajo, sino estemos en nuestra casa. Pero la brigada que se encarga de evacuar a las personas es la brigada de repliegue y evacuación, que es el color que tiene Fabio el chaleco ahorita, ¿no? Y es color anaranjado. Y hay otra brigada que se llama la brigada de comunicación, esos que traen el chisme de lo que pasa afuera, de lo que pasa adentro, de que ya le dijo este brigadista, este otro brigadista que no tiene extintor y que el otro le dijo que la ruta de evacuación no está definida. O sea, esos son los de la brigada de comunicación. Pero lo que yo les quiero decir es que en toda la República no son los mismos colores de los brigadistas que imaginamos que deberían de ser, ¿no? No se llaman las brigadas igual, que imaginamos que se tendrían que llamar igual. Pero si tan solo ni son las mismas brigadas, ni son los mismos brigadistas, ahora imagínense todos los protocolos, todo lo encontrado que tenemos, ¿sí? Y aquí yo quiero hacer mención en que ese chaleco que trae Fabio trae un código QR, si ustedes lo ven ahí en el centro, ahí donde está, ¿Cómo le hago para verlos? así. Ahí trae ese círculo y ahí lo que nosotros hacemos es decirle cuáles son las funciones que tiene que desempeñar. Pero, o sea, imagínense dónde estamos como nación, que tenemos un Centro Nacional de Prevención de Desastres que no ha visto esta política pública. Y tenemos una Escuela Nacional de Protección Civil que tampoco tiene esta política pública. Y eso es un problema. Y por ejemplo, allá donde está Elia, acaba de tener hubo un evento que se llaman ciclones tropicales, pero el ciclón tropical tiene ciertos niveles. Y aquí lo que yo quiero que nosotros veamos es que tal vez en Tijuana sí puede haber huracanes, pero más hacia ciertas costas como Sinaloa, etcétera, porque también depende de ciertos lugares donde pueda haber eso, ¿no? Y cierta época del año. Pero yo quiero que se acuerden de Otis el año pasado, donde fue un huracán categoría 5, 5. Y no sé si se acuerden que había personas en el piso 12, 14 de un hotel que estaban esperando ahí el huracán. Y ahora que fue una tormenta tropical, hubo muchas indicaciones, pero aquí lo que yo quiero que veamos nosotros es que, o sea, que recordemos si todo eso nos los explicaron a nosotros donde estamos. Si recordamos que la autoridad nos lo dijo, ¿sí? Porque ¿qué tal si no nos lo dijo? Aquí les quiero compartir también unos shorts, se llaman, unos videos cortos, a ver si esto se escucha mejor, no con mi voz, donde podemos ver esto de las etapas. Y yo les voy a poner estos dos videos que duran 1 minuto y me gustaría saber si ustedes ya lo tenían identificado así. A ver. ¿Sabías que los ciclones tropicales son uno de los fenómenos
No, creo que yo no lo puedo ver así, no se los puedo presentar así, pero como yo soy el que los hice, ni modo que no esté. Entonces, etapas del ciclón tropical. Vamos a ver. Si lo escuchan, me dicen. ¿Sabías que los ciclones tropicales son uno de los fenómenos meteorológicos más devastadores del planeta antes de formarse como ciclón tropical? En México se le conoce como perturbación tropical y luego ya se transforman en ciclones con vientos más cerrados y potentes. Ya como ciclón tropical, para su atención, se dividen en fases de acuerdo con la velocidad de su viento máximo sostenido en superficie. Depresión tropical, vientos menores a 63 kilómetros por hora. Tormenta tropical, vientos entre 63 y 118 kilómetros por hora. Huracán, vientos mayores a 118 kilómetros por hora. En procesos tecnológicos te mantenemos. Entonces, tenemos tres etapas, o sea, tres etapas que están como bien claras. Primero, perturbación tropical. Ajá. Pero ya después se vuelve una depresión tropical y luego una tormenta tropical y luego un huracán. Y aquí, esto, yo quiero saber si ustedes lo tenían así de identificado, porque nos podemos morir si no nos avisan a nosotros esto antes. O sea, allá, Elia, donde está, tuvo un fenómeno que no llegó a ser huracán, pero yo quiero que veamos, que nos imaginemos si eso está feo, ahora un huracán, pues puede estar peor, ¿no? Porque la velocidad del viento influye bastante en cómo estemos nosotros. Conoce las 5 categorías de los huracanes. La escala Saffir-Simpson. Los clasifica según la velocidad del viento máximo sostenido. Categoría 1, de 119 a 153 kilómetros por hora. Categoría 2, de 154 a 177 kilómetros por hora. Categoría 3, de 178 a 209 kilómetros por hora. Categoría 4, de 210 a 249 kilómetros por hora. Categoría 5, mayores a 249 kilómetros por hora. En México, para su seguimiento, el Servicio Meteorológico Nacional es quien publica avisos meteorológicos. En su página smn.conegua.gov.mx. Ya sabes cómo se mide y cómo aprovechar esta información. Prepárate y mantente seguro. Suscríbete para más datos interesantes. Aquí lo que quiero hacer ver es que nosotros vivimos en la República Mexicana. Mirna, Sara, Javier, Elia, Fabio y yo. Pero ahorita escuchamos lo que pasó en Nuevo León y vimos todas las consecuencias de tanta lluvia y de tanta agua. Pero lo que llegó a Acapulco fue muchísimo más, porque fue un huracán categoría 5. Pero imagínense que ni siquiera le avisaron a las personas. Entonces, ese es un problema muy grande porque hay una falta de comunicación para con nosotros, para con la población, porque el que está obligado a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, pues es la autoridad. Y para eso están las redes sociales, como podrían decir nosotros lo que se puede o no se puede hacer, pero muchas veces no nos lo dicen. Y por eso tenemos como que esos problemas de saber qué es lo que tenemos que hacer ante una emergencia. Como les digo, imagínense, 2 millones de personas en el metro diario y la gente no sabe que no va a sonar el sistema de alerta sísmica allí. Imagínense que le decimos a los niños ahorita, en el 2024, que se tienen que meter abajo de su banca, de su mesita, si hay un sismo. Cuando éramos niños, en 1985, nosotros estábamos en primero de secundaria, pues no habíamos tenido el sismo y no supimos qué hacer.
pero ya casi 40 años después, pues ya tendríamos que estar como muy definidos con lo que tienen que hacer los niños, ¿no? Entonces, ese es un problema muy grande que lamentablemente no hemos solventado. ¿Qué se ha hecho diferente y que se puede ocupar? Le decía a Fabio que, por ejemplo, esto es un programa interno de protección civil virtual que inventé. Y aquí podemos ver algunas cosas sobre inmuebles. Por ejemplo, ¿qué inmueble les gustaría saber? El Instituto de Ciencias Forenses, que es como el CEMEFO principal de la República Mexicana, que es el del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Aquí podemos ver mucha información del inmueble, como qué, como la superficie que tiene, o sea, cuántos metros de terreno, pero también cuántos metros construidos. Podemos ver también nosotros aquí cuántos niveles tiene el edificio. ¿Sí se nota cómo se despliega? Podemos ver cómo está construido, o sea, qué tan fuerte es por el tipo de construcción. Podemos ver las escaleras. Imagínense estar en un inmueble sin estar para ver las escaleras. Aquí vemos las escaleras arquitectónicas, sí se ven que están de blanco y las escaleras de emergencia sobresalen, ¿no? De aquí del lado izquierdo. Entonces, el sistema de alarma contra incendios. Imagínense una toma siamesa. Se las voy a enseñar. Este tiene dos. Una en esta calle que se llama Niños Héroes y otra en esta otra calle que se llama Doctor Lisiaga. Pero ustedes se imaginan que los bomberos pueden llegar y pueden ver estas antes cuando van ahí en el camión. O sea, estos datos los podría ver una persona. El sistema de alerta sísmica, cómo es el aparato que lo recibe. Y hay mucha información como la cantidad de gente que hay ahí, ¿no? Este tiene 7 años de construido, son 52 personas que laboran ahí, más público usuario. O sea, estos datos serían como interesantes que todas las personas lo conocieran. Ahora, ¿qué piso les gustaría conocer? Vamos a ver la planta baja. Esta es la planta baja. Aquí podemos ver cada una de las áreas. Sala de necropsia, vestíbulo, ¿sí? Las diferentes áreas. Podemos ver las zonas de menor riesgo, que es donde la gente tiene que replegar en caso de sismo, que son las columnas. La salida de emergencia. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Podemos ver la escalera de emergencia, ¿dónde está? Aquí vemos que, aunque es planta baja, quiere decir que, pues de aquí sale uno a la calle, ¿no? Y estas escaleras de emergencia se ocupan porque son parte de las salidas. Pero, por ejemplo, de este piso podemos ver cuánto tiempo tardamos en evacuar. Son 75 metros del lugar más lejano y son 40 segundos que tardaríamos en evacuar. Es un buen tiempo, porque si suena la alerta sísmica, si estamos en la planta baja, podemos evacuar de inmediato. Pero si, por ejemplo, estamos en el piso 3, vamos a ver que hay diferentes áreas, jefatura, administración, etcétera. Pero vamos a ver cuánto tardamos en evacuar. Son 135 metros y tardaríamos 75 segundos. O sea, no nos da tiempo para evacuar. Entonces, en estos lugares se tiene que replegar. Y hay mucha información que podemos ver. Aquí, por ejemplo, de tanta cantidad de gente, cuando evacúan las personas, aquí se pone el piso 3, aquí el 2, aquí el 1, la planta baja, el sótano. Aquí podemos ver también cuántos extintores hay y cuándo se le tiene que hacer la recarga. Entonces, esta información pues la podemos tener, podemos ver quiénes son los responsables para
la parte de protección civil. Ujú. Y esto lo podemos ver no nada más de ese inmueble, sino de muchos más. Por ejemplo, la cantidad de brigadistas que tiene, los responsables, ¿sí? El organigrama, porque no nada más son los que les había dicho, repliegue, evacuación, primeros auxilios, prevención y combate de incendios y comunicación, pero por ejemplo, primeros auxilios es el 10% de la población fija, o sea, son muchas personas. ¿Qué les parece esto? Ah, bueno, y por ejemplo, ¿dónde está el inmueble que es L- La, ese es el hospital más cercano y pues si pasa algo lo tenemos que llevar de aquí al hospital a la persona. Pero por ejemplo, estos son los bomberos más cercanos y aquí los bomberos son los que van de su centro de trabajo al edificio que hay que atender. Eso es algo que se había hecho con mucha modernidad. ¿Qué les parece? Está muy completo y detallado, ¿no? Nada más una pregunta ahí que tengo, que me surgió ahorita. ¿Cuál es el tiempo de que se escucha la alarma sísmica a que llegue o se sienta el sismo? Es interesante tu pregunta, Antigüedad, y te la voy a enseñar gráficamente. Ujú. Imagínate que si se ve un mapa, bueno, cada, Sí, cada puntito son estaciones sismorreceptoras. Ujú. Este es real, es el Sistema de Alerta Sísmico Mexicano, lo tiene a su cargo el CIRES, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico. Esto es real, así es como están. Aquí en Guadalajara, Morelia, Ciudad de México, Chilpancingo, Colima, aquí están los lugares donde se van a alertar y estos son las estaciones sismorreceptoras. Hay algunas que no funcionan o cosas así. Ujú. Pero cuando tenemos un sismo, estas se empiezan a activar. O sea, la más cercana donde es el sismo se empieza a activar. Y aquí, gracias a Dios, no intervienen las manos del hombre, sino son a través de la experiencia. Aquí lo interesante es saber que esto existe, que es real. Ujú. Y aquí podemos ver esas estaciones sismorreceptoras. Primero, vamos a ver que este evento sí pasó. No tengo aquí la fecha, no la puedo ver yo, pero creo que fue en el 2012. Aquí está, 20 de marzo del 2012. Entonces, vamos a ver cómo se empieza a activar el sistema de alerta sísmica. No se va a oír, alerta sísmica, no se va a oír eso. Ahí está. En ese momento, aquí es donde se empieza a detectar el sismo. Aquí inicia. Esto es real. Y si nos damos cuenta, por la magnitud del evento, ya se avisó a las capitales, obviamente, con la diferencia de que no nada más es a un solo lugar donde se informa, sino a todos los lugares donde tienen el sistema receptor. En este momento, esta onda de color morado llega a la Ciudad de México. Esta no es tan perceptible, ¿sí? Aquí en esta que es de color amarillo, anaranjado, aquí viene ese movimiento de tierra que es como la primer sacudida, ¿sí?
Aquí lo voy a tener un momento. De lo que preguntabas hace rato, Javier, es que al minuto 83, al segundo 83.5 es cuando se siente acá en la Ciudad de México. Pero porque el epicentro estuvo hasta acá, en los límites Guerrero con Oaxaca. Hay sismos que se originan en Chiapas, que también son fuertes de intensidad, y se sienten, pero tardan todavía más segundos. Pero si nos damos cuenta, si agarramos aquí Ciudad de México y nos vamos hacia aquí donde dice Lázaro Cárdenas, Zihuatanejo, por esta parte de aquí, que son 350 kilómetros, hay un lugar que se llama la Brecha de Guerrero. Entonces, en este lugar es donde puede ser el sismo de mayor magnitud que todavía no se ha dado, ¿no? Por eso, los cálculos para la Ciudad de México, por la distancia 350, por la velocidad en que avanza el sismo, el cálculo de lo más peligroso podría ser que en 60 segundos llegue el sismo. No sé si me explico o hay alguna duda. No, está claro, gracias, la verdad, viendo aquí el mapa, está si origina en las costas de Guerrero un sismo para el estado de Puebla llegaría en 70 segundos, ¿no? Sí, Menos. pero qué buena pregunta haces. Aquí está Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Cuernavaca. El sismo que tuvimos en el año 2017, si te das cuenta, estos puntitos verdes están hasta acá. Aquí están los negros que todavía no son, pero se considera que deben de colocarse ahí estaciones sismorreceptoras. Pero por eso, cuando fue el sismo del 2017, fue en un corto periodo de tiempo. Esta parte de acá, la situación que se presenta es que hay una placa tectónica y hay otra placa tectónica. Esta es la del Pacífico y esta es la de Cocos, se llama. Entonces, la placa de Cocos como que se mete abajo de la placa del Pacífico. O sea, como dice una zona de subducción, o sea, se mete por abajo. Entonces, eso hace que se rompa esto y toda esta parte sea una zona sísmica. Pero lo que pasó acá en el 2017 fue un sismo intraplaca, o sea, adentro de esta placa del Pacífico. Por eso también se tienen que tener más estaciones sismorreceptoras, porque imagínate, es como cuando uno no usaba el cinturón de seguridad antes, que hasta lo recortaba, ¿no? De los coches. O sea, el cinturón de seguridad tiene una razón de ser. Pero bueno, este es el mapa, este es real. Cuando fue el huracán Otis, 26 de estas estaciones sismorreceptoras se dañaron. ¿Y qué creen que iba a hacer aquí en la Ciudad de México? Exacto. Todos querían ver al Checo Pérez competir. Pero ustedes imagínense, ¿han ido a la Fórmula 1? La Fórmula 1 son puras gradas metálicas que se hacen para eso. Hay de las otras, pero la mayoría son gradas metálicas. Decían que eran 100,000 personas. Ahora ustedes imagínense, Ciudad de México concentradas 100,000 personas en gradas metálicas sin 26 estaciones sismorreceptoras. Eso se tenía que haber cancelado o postergado, ¿sí? Pero no se hizo. Se siguió. Y así es como llegan los sismos a la Ciudad de México. Y tenemos la zona donde se inician los mayores sismos, que es, ¿cómo se llama? Pinotepa Nacional de los Sismos, Oaxaca. Ah, no, perdón. Pinotepa Nacional, Oaxaca, nada más. Era chiste, ¿eh? Por si se querían reír. Pero, ¿qué les parece? Está interesante, ¿no? Ahora, imagínense que está todo este despliegue, pero porque alguien dijo, no, ¿para qué hacemos, para qué le informamos a la gente ahí en México, en el metro? ¿Para qué? No, no hay que informarles, total, ni va gente al metro. Entonces, esa es la diferencia, que la tecnología se tiene que emplear, pero que tenemos que ser como coherentes en lo que hacemos. Otra cosa que he desarrollado y que les quiero compartir es, bueno, lo que ya trae Fabio puesto ahí,
pero también hice unos manuales. ¿Se ve el manual, Fabio? ¿Se acuerdan que fuimos al kinder, a la primaria, a la secundaria y todo? En el kinder, nuestros libros de texto, pues, ¿qué eran? Así de para colorear y todo ese tipo de cosas. Pero ya en la primaria empezamos a tener libros de texto. Bueno, tenemos 4 millones de centros de trabajo en el país. 4. O sea, tenemos 32 estados de la República y tenemos 4 millones de centros de trabajo. Y resulta que ¿cómo los vamos a capacitar a los brigadistas de esos 4 millones de centros de trabajo? Si las brigadas no se llaman igual, si no se identifican del mismo color, pues tampoco se capacitan igual. Por eso también fuimos asesores en la Cámara de Diputados e hicimos estos manuales. Estos manuales que están de acuerdo a unos estándares internacionales que se llaman normas APA. Y aquí viene la información de lo que debe de conocer el brigadista, que un comité interno es igual que una unidad interna, y aquí se les va explicando y se les van poniendo las funciones. Estas son las funciones de esta brigada, de repliegue y evacuación. Aquí en este código QR vienen las mismas funciones que trae Fabio en su pecho. ¿Sí? Es lo mismo y es con lo que se tiene que capacitar a la gente. Por eso hicimos estos manuales. Y aquí vienen los colores de identificación de los brigadistas. Aquí viene cómo se integra el Comité de Protección Civil. Y viene qué son los fenómenos que se tiene que cuidar uno. Los huracanes, tormentas tropicales y todo vienen aquí en los hidrometeorológicos. Las pandemias y todo vienen los sanitario-ecológicos y así, ¿no? Esos son los fenómenos por los que tenemos que estudiar los trabajos. Pues esto no lo hay. O sea, esto es con lo que tendríamos que capacitar a todos los brigadistas a nivel nacional. O sea, les tendríamos que decir, mira, esto es cada una de las cuestiones que debes de saber por lo menos, pero no lo hay. Por eso, pues lo tuve que hacer. Y todo esto lo tengo publicado en Amazon para que la gente lo pueda comprar. El brigadista, pero obviamente no lo va a comprar, pero el instructor sí. Y las personas que son autoridades. Esta que está aquí es la zona de menor riesgo que trae Fabio ahí. Ahí puedes señalar el código QR, Fabio. Ahí ese código QR que está señalando Fabio, que no se ve porque no se ve, es este mismo que está aquí. ¿Sí? Y es la misma información que compartimos. Esto es lo que tiene que capacitarse a la gente en cada lugar. Y hay una fórmula, hace rato que estábamos viendo el tiempo de evacuación, es gracias a esto. ¿Se acuerdan de la fórmula del artillero, verdad, artilleros? Frente en metros sobre paralaje en milit por distancia en kilómetros. Bueno, entre distancia en kilómetros. Es algo parecido. Tiempo de salida en segundos sobre el número de personas, el ancho de salida en metros, una constante, la distancia y una velocidad. Es esto. Es lo mismo. Y están los letreros para los pisos que tardan menos de 60 segundos y los que tardan más de 60 segundos. Esto es, pero no se había hecho. Y ya está aquí. Y vieron hace rato el programa virtual. Bueno, el programa virtual y esto, pues las personas que se dedican a la protección civil como que no lo ven muy bien, porque prefieren que la gente vive en la ignorancia a que esté orientada igual. Por ejemplo, esto es como se tiene que movilizar a un brigadista. Esto es cuando lo hace una persona y tiene el nombre de la maniobra, cuando la muleta humana, la maniobra de Ruktek, el arrastre de cangrejo, el arrastre de bombero, el levantamiento de fardo a caballo, cuando son 2 personas, a 4 manos, arrastre, movilización de lesionado ya con más personas todavía, y aquí viene todo en el QR. Entonces, lo que les quiero enseñar es que esto ya está hecho.
pero hay muchas personas que no lo aprecian, porque si lo aprecian, pierden su negocio. Y hay una explicación más, por ejemplo. Cada inmueble debe tener este documento que se llama el Programa Interno de Protección Civil. ¿Ustedes conocen el Instituto Nacional de Migración? ¿Sí han oído hablar de ellos? Son los, Sí, son los que andan correteando a los migrantes, ¿no? De otro país que quieren cruzar por México para llegar a Estados Unidos. Sí saben qué es lo que pasó hace no mucho allá en Chihuahua, ¿no? Sí. Que se quemaron. ¿Por qué? Porque, pues, unos encendieron unos colchones y no había esto, que es el Programa Interno de Protección Civil. No existía. ¿Y saben qué es lo más triste? Que ni el 1% de todos los inmuebles de gobierno a nivel federal, ni el 1, tiene Programa Interno de Protección Civil. Entonces, otra cosa que hice fue crear este manual de cómo elaborar un programa interno de protección civil de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Protección Civil. Eso tampoco existía. Y entonces, este es tamaño carta, y ahí les vamos diciendo cómo se hace. Información general, marco teórico, costos del inmueble, plan operativo, son 3 planes, y aquí va todo esto. Y así, ahí les dice uno cómo hacer el programa interno de protección civil. Son 300 páginas. Igual, hay muchas fórmulas, muchas cosas de cómo se tiene que hacer. Pero aquí lo triste es que con tanto migrante que se quemó, que fueron más de 40 personas, no tenemos el programa interno de protección civil. Y este es el que ya vieron, el virtual. Este es como la señal que tiene Fabio. Si uno lee el código QR, va a poder llegar a un video. El video al que llega uno es como este. Se los voy a poner. El extintor es un aparato que contiene un agente extinguidor que puede ser proyectado y dirigido sobre un fuego por la acción de una presión interna. El agente extintor es el producto o conjunto de productos contenidos en el extintor y cuya reacción provoca la extinción del fuego. Este extintor es de polvo químico seco y son diseñados para proteger áreas que contienen riesgos de fuego. Clase A, combustibles sólidos. Clase B, combustibles líquidos y gaseosos. Clase C, equipos eléctricos energizados. Este extintor se compone de las siguientes partes: cilindro o botella, manómetro, manija superior, manija inferior, pasador de seguridad, manguera y boquilla, panel de instrucciones, etiqueta de recarga. Avise del fuego a las personas del área. Grite fuego. Retire el extintor con cuidado de su base. Tome el extintor de la manija inferior al trasladarlo con la manguera hacia atrás. Al aire libre, colocarse de espaldas al viento. Frente al conato de fuego, retire el seguro y tome la manguera. Sujetarse de la boquilla. No acercarse al fuego demasiado, aproximadamente 3 metros. Inicie el proceso de descarga presionando la manija inferior. Dirige el agente extintor hacia la base de la llama. Haga un movimiento de abanico horizontal o vertical según la necesidad. No se debe correr ni darle la espalda al fuego. No ingresar a un recinto con gran cantidad de humo. No descargar si no puede ver dónde se va a lanzar el agente extintor. Completada la operación y haya o no extinguido el fuego, retírese del lugar para que otras personas continúen con la operación. Una vez usado, entregue el extintor a quien corresponda. Los extintores deben tener una revisión constante de sus partes y darles mantenimiento. Estos letreros por medio de un código QR nos brindan información, impulsando la cultura de autoprotección. Los letreros informativos son para salvar vidas. ¿Cómo ven esto?
Imagínense que se ponga esa señal con ese código QR y que en todos los lugares donde vayamos nosotros aprendan cómo utilizar un extintor. Haríamos un logro. Que en todos los inmuebles donde nosotros vayamos estuviera el programa virtual de protección civil. Sería otro logro. Pero hay muchas cosas como esos manuales que ustedes vieron de cómo se tienen que capacitar los brigadistas, sería otro logro. El problema es que no lo ven las autoridades. Por eso hemos hecho canales de YouTube y cosas así para compartir esta información. Y ahí ya se ven los manuales como los tiene Fabio físicamente en la mano. Entonces, pues eso es parte de lo que hacemos nosotros. ¿Qué les parece? También no es la única señal principal que hay, son muchas. Y todas estas señales, si ustedes utilizan su celular y, lo escanean, el código QR, se van a dar cuenta de qué es lo que dice. Por ejemplo, hemos visto este letrero de ruta de evacuación, pero no sabemos ni de qué es, ni los brigadistas lo saben. Pero así como vieron el extintor, aquí está, qué es lo que se tiene que hacer. Esto es lo que se tiene que hacer en los pisos bajos, que nos da tiempo de evacuar, y esto en los pisos altos, donde tenemos que replegar a este lugar que se llama zona de menor riesgo, no abajo de una mesa o en el marco de una puerta, ¿sí? Este es como el brazalete que tiene Fabio en su brazote. Es chiste también. Y estos son los chalecos, como el que tiene Fabio en su pechote ahí. Ujú. Entonces, esta es información, estos son los manuales, son 18 los que hicimos. Un sistema de comunicación como el IoT en el ejército, pero este es un sistema de comunicación para los brigadistas de todos los inmuebles, que también lo tenemos. Pero para finalizar un poco en la exposición, yo quiero que veamos que muchas veces vamos al cine, vamos al teatro, vamos a un espectáculo y está obligado la autoridad, pero también está obligado el responsable del evento a darnos las medidas de cómo evacuar el lugar. Y este es un ejemplo de cómo tendríamos que evacuar. Pero aquí diseñamos este código QR que si lo leemos con el celular, nos va a llevar a un video de cómo evacuar este lugar que lo hicimos para el año 2017 allá en Cancún. You're welcome to the Global Platform for Disaster Risk Reduction. Secretaría de Gobernación and Coordinación Nacional de Protección Civil are pleased to come with your presence. Attention, please. We introduce the evacuation protocol designed for the exhibition room, Arena A. ¿Sí se escucha, Fabio? Location. Sí. Gracias. This auditorium is in the south wing of the Moon Palace Arena Convention Center. Locate. The necessary equipment to meet an eventuality, as well as emergency exits. This room has 6 exit doors. Identify. The staff of Coordinación Nacional de Protección Civil and security personnel of the Moon Palace Hotel to follow the right indications. If some disturbing phenomenon present, we have to evacuate this auditorium. Do it by the closest side to the pedestrian corridor, depending on the road where your chair is located. Then, go to the nearest emergency exit. Don't scream. Don't run. Don't push.
Do not use mobile devices. Evacuation route. Follow the evacuation route indicated by the citizen protection and hotel security staff to get to meeting point. Meeting point. One of them located in the garden of the Moon Palace Arena, and other one in the strip with the gardens of the Shunting Yard. The distance from the exit and the meeting point is almost 165 meters, and the estimated time to evacuate toward the meeting point is approximately 5 minutes. We are all part of citizen protection. Thank you for your participation. Pues eso es lo que deberíamos de tener nosotros, o sea, es a lo que tenemos derecho. Tenemos derecho a tener programas internos de protección civil y que no se quemen las personas como en el Instituto Nacional de Migración. Tenemos derecho a que si vamos a un espectáculo, el responsable de protección civil, pero también el encargado del evento, nos diga cómo evacuar y no que pase, como pasó en el Corregidora cuando se murió gente o le pasó a la gente en el partido de Atlas Correcaminos. Tenemos derecho a que si llega un huracán y estamos en un evento, nos evacúen desde antes y nos lleven a un refugio. Tenemos derecho a que si vivimos en Cancún, en Acapulco, en algún lugar así, también evacúen a las mascotas en caso de un huracán, porque el 95% de los animales de compañía que estaban en la calle desaparecieron. Tenemos derecho a que nos den las medidas de protección civil hasta nuestro hogar, que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay muchas cosas a las que tenemos derecho, pero no nos dicen. Y como no nos dicen, gana la autoridad porque nadie les va a reclamar. El que no sabe, pues, ¿qué va a reclamar si no sabe, no? Entonces, yo creo que tenemos mucha oportunidad de llegar a muchas personas ahora empleando las tecnologías de la información, pero sobre todo haciendo conciencia de lo que tenemos derecho, de lo que está en nuestras manos y podemos aprovechar. Entonces, pues yo lo único que les puedo pedir de favor es que compartan los videos para llegar a más personas y que conozcamos más los derechos que tenemos en materia de protección civil y no se aprovechen de eso las autoridades y no nos digan qué tiene que pasar. La Coordinadora Nacional de Protección Civil dijo que nada más tuvimos 4 horas para el huracán Otis, cuando fueron casi 2 días lo que hubo para poder evacuar a las personas. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos derecho y pues es una voz que podríamos tener en conjunto, ¿no? Sobre todo también por lo que les digo de los niños. O sea, le estamos enseñando ahorita a los niños a meterse abajo de una mesa en caso de un sismo. Esos niños van a crecer y va a seguir esa cultura si no hacemos el cambio de paradigma. Pues no sé qué les pareció, si hay alguna duda, allá en Tijuana, en Nuevo León, en Puebla, no sé dónde estás tú, Zabaleta. Dani, estás allá en la península de Yucatán, ¿no? ¿Daniel? ¿Sí? Entonces, pues no sé si tengan... Sí, es correcto. Aquí estamos para contestarlas o confundirlos más, pero algo tengo que hacer, se los prometo, algo tengo que hacer. Zabaleta, qué gusto. Añísimos que no te veía, antigüedad, qué gusto. Por aquí, entrando un poquito tarde, pero interesante tu plática. Muchas gracias, sí, vi que estabas ahí A muy ver, atento. Asdrúbal, creo que quieren tomar la palabra. ¿Sí? ¿Quién? Bueno, hola, yo levanté la Mirnita. mano. Ay, perdón, Mirnita, es que con tu Sí, fondo no me di cuenta, porque se sí, ve no, muy no, no, elegante el no hay fondo. problema. Lo bueno es que alguien lo notó. Yo nada más quiero compartir esta información con respecto, por ejemplo, cuando fue en el 2010, le voy a decir terremoto porque sí fue catalogado como terremoto aquí en Baja California, ¿no? La ciudad de Mexicali fue la más afectada.
pero a final de cuentas nosotros aquí en Tijuana también lo sentimos y fue con una escala como de 6 puntos y feria, ¿no? A mí me tocó escuchar en la radio anuncios que decían, en caso de sismo hace esto, bla, 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 porque el estar informado puede salvar vidas. De hecho, hubo hasta como un tipo de, ¿cómo se puede decir?, de mensaje en el cual decía, ¿quién crees tú que va? Ay, disculpen, a lo mejor así ya me escucho mejor. ¿Quién crees que va a sobrevivir más en caso de un sismo? Y pues nadie decía, no, dice, el que va a sobrevivir en caso de sismo es aquella persona que esté mejor preparado. Y también decían que en el caso, cuando pasó lo del lo del tsunami en Indonesia, lo mismo decían. De hecho, unos sobrevivientes dijeron que ellos no es que estuvieran tan bien preparados, sino que tenían noción de lo que podían hacer en caso de un tsunami. ¿A qué voy con esto? El caso fuerte de aquí de Tijuana, que fue lo del terremoto del 2010, de hecho voy a compartir esta experiencia fea, ¿no? Yo crecí en Mexicali y Mexicali sí pasa por la falla de San Andrés. Entonces todos desde chiquitos ya estábamos con el temor de la falla de San Andrés. De hecho, a mí en 1980 me tocó un sismo muy fuerte que fue trepidatorio y todo el mundo asustado. Ya nos fuimos a la escuela, etcétera, etcétera. ¿Y qué nos decían? Como dice usted, capitán, no nos decían métete abajo de la mesa. A nosotros nos decían, la mejor zona para sobrevivir en caso de un sismo es ponerte abajo del marco de la puerta. Y lo tengo muy grabado porque cuando fue el terremoto aquí en Baja California en 2010, yo estaba en la planta alta. De hecho, estaba dormida, tocó un sábado, perdón, en domingo, y pues después de haber ido a comer por la siesta y bla, 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 cuando empieza a temblar. Y también tuvo su movimiento tanto oscilatorio como trepidatorio. ¿Qué fue lo primero que hice? Me levanto de la cama y me voy al marco de la puerta. Estoy viendo la escalera, cómo se mueve la casa y sí pensando como se está tardando esto, a qué hora se va a caer la casa, porque sí se vio muy feo. Afortunadamente, cuando pasó ya bajé, etcétera, etcétera, y no pasó para daños aquí. Pero sí la preparación. No hay aquí, aún en zona sísmica, o como le comenté la semana pasada, aún con las tormentas y los daños que ha habido, no hay, ni por parte del gobierno, programas que nos digan, ¿saben qué? Pongan atención a tal hora en las escuelas o a tal hora en los trabajos, vamos a hacer simulacro, o prendan la radio a tal hora, van a pasar lo del programa. No lo hay. Pero lo más triste del caso es que como usted ahora en esta plática o tertulia nos ha dicho que sí hay programas de protección civil y que se pueden fomentar en las escuelas, les pueden dar esa preparación. De hecho, ahora con los programas que hay, por ejemplo, en el DIF, darle esas clases pues a toda la gente, hacerlos llegar. Pero lo más triste del caso, en serio, capitanita, que estoy viendo todo esto maravilloso, la gente no le importa. Y les voy a platicar la experiencia triste que tuve en esta semana nada más. Hice invitación a todo mundo para que se llenara este Zoom. Sí, porque yo estoy en los comités de vecinos y bla, bla, bla. Y desde la semana pasada estoy invitando gente para que vieran este programa de protección civil. Creo que no entró nadie. Y todavía cuando estaba iniciando mandé el mensaje. Y así como lo puso Fabio, ¿sabes qué hacer en caso de emergencia o algo? Y me da triste saber que de mis invitados no llegó nadie. Y es más tan así que cuando voy al cine, sí hay una ruta de el letrero de ruta de evacuación, pero la gente no lo ve. También, yo sí porque soy muy mirona, y ahora me voy a fijar más, ¿verdad? Pero la gente no sabe qué hacer porque no le da la gana aprender ni ver los letreros ni nada. Entonces, realmente, lo que me pone triste es que sí hay información, pero la gente no lo quiere tomar y quieren hacer responsable a los demás, en este caso al gobierno, para su supervivencia, ¿verdad? ¿Cómo se le va a hacer ahí si las personas no están interesadas? Porque a mí estos programas se hacen geniales, pues son
¿cómo se dice? Una información para sobrevivir, es la preparación para salir adelante, o sea, poder vivir. Pero si no quieren leerlo, no lo quieren ver ni nada, entonces, pues, ¿cómo, verdad? Era lo que quería compartir, gracias. Gracias, Mirnita. Es que aquí pasan muchas cosas. A nosotros nos decían flanco derecho y sabíamos que el derecho está a la derecha. Flanco izquierdo y está a la izquierda. O sea, no hay otra situación, ¿no? Pero porque así nos enseñaron a nosotros hace muchos años. Y aquí lo triste es que yo doy clases en maestría y muchos de mis alumnos son profesionales de protección civil, ya sean autoridades o gente que se dedica a hacer programas de protección civil. Y cuando les digo, ¿cuál es el sustento legal para que tú le digas a un niño que se ponga abajo de una mesa? Y dicen, es que así le dice la norma. ¿Cuál norma? No hay ninguna. O que se ponga en el marco de una puerta. ¿Cuál norma? Ninguna. O que se vaya a la azotea, que es lo último que dicen. Ninguna. ¿Cuál es que esté ahí ¿cómo se llama? El letrero de que siempre nos vayamos a esos lugares? No hay nada. ¿Cuál es el sustento para que alguien diga que en el metro no suene la alerta sísmica? Lo que más escucho es que es porque se puede espantar la gente. Pues imagínate, son 2 millones de personas al día y está una línea amarilla antes de subirse al metro. ¿Qué va a sentir la persona que está en la línea amarilla con chorrononal de gente atrás cuando lo empujen? Porque es el sismo. Entonces, yo creo que aquí la diferencia es que esto es importante, esto lo tenemos que saber, y aquí es la manera en que se difunde la información. Y esto también es un negocio, al final, vender señales es esto, capacitar, tengo una academia de capacitación en línea, las señales, los chalecos, los manuales y todo eso. Pero yo vendo más por Mercado Libre o por Amazon que por contacto personal, porque muchas veces las personas por contacto personal como que no quieren que los vean, que aunque sean profesionales de protección civil no saben. Entonces, esa es la diferencia. Yo creo que cuando estaban las personas en el Otis, Facebook puede llegar así a colonias en específico, a códigos postales en específico, que tengamos nosotros aquí nuestro celular y que aquí nos diga si estás en ese código postal o en esas calles, evacúa, porque si es un huracán categoría 5, hay que evacuar 16 kilómetros de la costa. Y no sé si ustedes lo saben, pero eso lo inventaron 2 señores ingenieros en 1960 y en 2023 no lo sabe la gente de Acapulco. Entonces, esa es la diferencia. La diferencia es conocer, emplear las redes sociales, emplear la tecnología para poder llegar a más personas. Pues a mí me da mucho gusto verlos a todos. De verdad, gracias por su tiempo. Gracias por estar aquí. Yo agradezco mucho a Fabio porque Fabio es una persona que conozco desde hace muchos años, cuando éramos jóvenes y flacos. Y en ese momento, a esa edad que nos conocíamos, estábamos captando todo, todo. Y no ha cambiado él en el sentido de que siempre ha querido apoyar a las personas. Por eso, este grupo que hizo de WhatsApp, pues uno siempre que entra a un grupo se quiere salir luego, ¿no? Y aquí no, aquí es diferente porque lo hizo él, porque es una persona para nosotros con mucha calidad moral y que siempre quiere lo bueno para las personas. Y yo me uno a eso que él quiere. Esto lo hago con toda la buena intención y con toda la mejor vibra. Y si hay más pláticas que quieres que demos, Fabio, las doy. Si quieres que vayamos a tema específico un día de qué hacer en caso de sismo, lo hago. Tú sabes que cuentas conmigo y yo estoy a sus órdenes. Y vean el canal de YouTube, diario subo shorts, cada semana subo 3 videos más largos, pero ahí está la información que debemos de conocer todos, como mínimo. Muchas gracias, Fabio. Gracias a ti, Capitán Asdrúbal, por darnos un poco de tu tiempo, de tu experiencia, de tus conocimientos, para que nosotros exijamos
a todas nuestras autoridades y si ellos no hacen caso, nosotros nos podamos preparar. Nos queda ya prácticamente un minuto para concluir esta tertulia de protección civil, pero todos los que quieran que se hagan otras más sobre este tema, por favor, en el chat de palabras compartidas de WhatsApp, solicítenlo para que hagamos otras pláticas más sobre este interesante tema y también pedirle a Asdrúbal cuáles son sus canales, sus redes sociales, para que le puedan escribir directamente. Y como verán, tiene mucho material, el que necesiten, tanto chalecos, brazaletes, muchas cosas que nos pueden servir para salvar vidas. Bueno, me despido, les agradezco a todos ustedes, prendan su cámara para la foto, espero me alcance el tiempo y a sonreír, por favor. Todos con su sonrisa. Colgate. Exacto. 1, 2 y 3. Perfecto. Les agradezco mucho su tiempo. Buenas noches.